Bueno, profundizamos en otro asunto también bastante importante. Las organizaciones católicas españolas piden condonar las deudas de los países que nunca van a poder saldarlas, tal y como se pide en la bula del jubileo del 25 y en el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz. Este asunto se va a abordar a partir del día 30 en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU, que se va a celebrar en Sevilla. En ella se va a buscar recalcar esa necesidad de hacer reformas transformadoras que permitan a las poblaciones pobres, asfixiadas por una crisis de deuda insostenible, no tener que pagar esa deuda a la que están sometidas. Y ojo, porque hablamos de cifras llamativas, ¿eh? En esta situación podría haber a día de hoy en el mundo unos 3.300 millones de personas en situación de pobreza, de no poder sostener esa deuda, y de nuevo aquí la Iglesia alza la voz en una cita que va a ser clave también la próxima semana. José Antonio. Bueno, a mí me parece que ahora lo vamos a escuchar con más detenimiento, con personas que saben mucho de este tema, sí. Pero a mí me parece que este es un problema sobre el que la opinión pública pasa de puntillas habitualmente. Parece que queda lejos, ¿verdad? Parece que queda muy lejos, y sobre todo que estamos hablando de condonar una deuda que es imposible de pagar porque, entre otras cosas, es injusta desde su raíz. Entonces, que esto es lo más llamativo, es decir, estamos expoliando a unas ciertas regiones del mundo, estamos provocando una deuda injusta sobre ellos y luego pretendemos reclamar con intereses esa deuda que nosotros mismos les estamos provocando. En este caso, las naciones occidentales, o al menos algunas naciones occidentales. Particularmente, por ejemplo, en el caso de Francia es muy llamativo, ¿no? A través de la impresión que hace de dinero colonial, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, no se trata de una cuestión de justicia sin más, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a ver cómo podemos ayudarte. No, se trata de una cuestión de justicia radical, es decir, de darte a ti lo que te corresponde, ¿no? Bueno, yo lo que más destaco de esta gran conferencia, de esta cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU, pues es el trabajo que se lleva haciendo. Aquí estuvimos en el programa en marzo contándolo. Ya desde el año pasado lo estábamos preparando porque venía el año jubilar y es la tradición de la Iglesia en cada año jubilar pedir la condonación de las deudas, así como perdonamos las deudas, ¿no? Nos perdona las deudas, perdonar a nuestros deudores. Quiero destacar la unidad de la Iglesia porque esta reunión de Sevilla va a tener lugar efectivamente del 30 de junio al 3 de julio, pero esto va a tener lugar en el Fibes, en la feria de Sevilla. Sí. Y allí van a entrar, entre comillas, pocas personas, aquellos que se han acreditado con la ONU. Pero en paralelo, y también dentro de ese entorno, la Iglesia tiene una voz que levantar en la ONU, tiene una voz importante, de millones de personas que están clamando por esto. La unidad de la Iglesia en este tiempo de trabajo que ha conseguido que la sección de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal, el Arzobispado de Sevilla, Enlázate por la Justicia, con sus 6 organizaciones, Cáritas, CEDIS, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas, Redes, la colaboración de la Universidad de Loyola, o sea, toda esta unidad a mí me parece ya una maravilla. No es fácil sentarnos, trabajar, y se han organizado una serie de eventos desde el miércoles, que tiene lugar la primera mesa redonda, y hasta el final de la conferencia, para no solo dentro del Fibes, sino también fuera, que a la gente le llegue cuál es la situación de estos países pobres y por qué la Iglesia pide condonar y cancelar esas deudas. Bueno, pues participando en esa conferencia internacional va a estar Pedro José Gómez. Él es profesor de Economía de la Complutense, también en el Máster de Economía Internacional y Desarrollo. Estará en Sevilla la próxima semana, pero hoy está con nosotros. Pedro José, buenas tardes. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué es tan importante condonar esa deuda a esos países que no pueden pagarla, y no a todos? Bueno, podríamos decir que hay dos razones elementales. Una primera, que no se puede dar el mismo trato a quienes están en condiciones desiguales, o dicho de otra manera, hay que dar un trato más favorable a quien está en peores condiciones o es más vulnerable, como es el caso de estos países. Y en segundo lugar también, porque la mayor parte de los problemas que tienen no se derivan tanto de su mala gestión o irresponsabilidad, cuanto de factores estructurales externos sobre los que ellos no tienen control. Entonces, por decir una cosa elemental que todo el mundo puede entender, estos países, siendo los más pobres, son los que tienen que pagar intereses más altos, porque como no son clientes solventes, tienen que pagar mucho más que lo que pagaría Alemania, Estados Unidos o cualquier país desarrollado, siendo así que sus estructuras productivas y económicas son mucho más vulnerables, mucho más débiles. Entonces, ha llegado una situación en la cual
a consecuencia de factores externos, la COVID, la guerra de Ucrania y tantas otras circunstancias, no pueden pagar. Y entonces tienen que sacrificar el bienestar elemental de su población para poder atender los requisitos de sus obligaciones financieras. Pero José, hablábamos antes, decía Marta Isabel, la unidad de la Iglesia, la presencia importante, la voz de la Iglesia. A algunos les puede llamar la atención, ¿no?, ver a la Iglesia metida en un asunto como este. Puede llamar la atención, pero la cosa viene de lejos. Con motivo del cambio de milenio, hubo una campaña que se tituló Deuda externa, deuda eterna, y numerosos colectivos sociales, entre ellos los cristianos, decidieron aprovechar el símbolo del año jubilar para pedir una condonación de la deuda de los países más pobres. Esto ocurrió en el cambio del siglo XX al siglo XXI. Y a raíz de esa campaña surgió la primera conferencia de las Naciones Unidas al respecto, la que se celebró en el año 2002 en Monterrey. Y ahora se va a celebrar la cuarta en Sevilla, justo cuando estamos celebrando otro nuevo año jubilar. Y en el año jubilar había tres elementos cruciales, ya desde el Antiguo Testamento. Por una parte, que los esclavos pasaban a quedar liberados, que las tierras que habían perdido las familias más pobres podían ser recuperadas y, por último, que las deudas se condonaban. Entonces, trasladando un símbolo antiquísimo a las circunstancias actuales, en el cambio de milenio pedía ya la Iglesia esta condonación y 25 años después seguimos dale que te pego. La campaña de Cáritas Internacionalis dice transformar la deuda en esperanza. Yo no sé si esto pensamos si es posible, los católicos tenemos derecho a pensar, es posible que ocurra algo en esta cita y, ojo, creo en más citas, porque va a haber más citas económicas y el G20 y la COP20 y la COP30, que habla también de ecología, la deuda ecológica, no nos olvidemos. Eso quería preguntar, ¿qué es eso de la deuda ecológica? Bueno, la deuda ecológica tiene varias dimensiones. Por una parte tiene el hecho de que buena parte del bienestar del que disfrutamos en los países desarrollados se debe o se basa en la posibilidad de haber extraído recursos naturales de todos los lugares del mundo a precios muy baratos que nos han beneficiado. Pero también hay deuda ecológica en otro sentido, y es que buena parte de los desechos, de la contaminación, de los residuos que nosotros generamos, se los estamos trasladando a estos otros países. Y otro elemento crucial es que el cambio climático, que los países más ricos somos más responsables en su generación, sin embargo daña más a buena parte de estos países más pobres, en particular algunos del sudeste asiático o de la zona media de África. O sea que estamos cambiando un clima, pero no son los que han cambiado el clima los que pagan la factura. Por lo tanto, es imprescindible que contribuyamos a la solución cuando hemos contribuido a la generación del problema. ¿A qué países se les pide que condonen la deuda? Porque supongo que habrá algunos países que tengan más beneficios, digamos, de esa deuda que otros. Claro, digamos que cuando se habla condonación de la deuda de los países del sur o del tercer mundo o de los menos desarrollados, se tiende a pensar en todos ellos. No es así, no es así. Hablamos normalmente de los países de renta baja, que son unos 50 o 60 países, que son los que tienen renta per cápita más baja, tienen unas estructuras productivas más frágiles. Entonces, lo que ocurre ahora mismo en estos países es que el pago de la deuda externa e interna, todo el pago de la deuda, puede llevarse más de la mitad de los ingresos públicos de estos países, con lo cual la posibilidad de financiar servicios sociales básicos como educación, salud o crear infraestructuras se ve completamente mermada. Incluso si en lugar de hablar de todos los pagos de la deuda nos referimos solo a los pagos de intereses, muchos de estos países destinan más del 10% del presupuesto público a pagar esos intereses. Por poner una comparación, en España no llegamos al 6%, y sin embargo la capacidad económica de un país como el nuestro es muy superior. ¿Y con quién la tienen contraída? Eso es a lo que me referías. ¿A quiénes tienen que decir, vale, condono la deuda, perdono la deuda? Bueno, cuanto más débil es un país o más pobre es, menos facilidad tiene para acceder a los bancos privados y, por lo tanto, depende más de los bancos públicos, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de los bancos regionales de desarrollo. Pero la situación de cada país es muy diferente. Lo que pasa es que cuando se trata de condonar la deuda, normalmente hay una especie de pacto por el cual lo que hagan las entidades públicas con la deuda pública, más o menos también se asume por la banca privada. En realidad, hasta finales del siglo pasado, estos países superpobres apenas tenían posibilidad de ir a la banca privada.
pero en el cuarto de siglo que llevamos del siglo XXI, han podido también acceder a bancos privados. Bueno, a Pedro José, además, yo iba a hacer un aviso a las personas que nos escuchan desde Sevilla, porque muchos eventos, lógicamente, van a tener lugar allí. A Pedro José le vamos a tener en una mesa redonda que se titula ¿Qué financiación para qué desarrollo?, donde seguramente seguiremos hablando de esto. El Arzobispado de Sevilla, con Enlázate por la Justicia allí, ha distribuido unos materiales que yo creo que Pedro José los ha visto para que la gente sepa entender mejor este tipo de cosas que nos parecen muy macro. Y luego se ha pedido a todas las diócesis y a todas las parroquias de España que, si pueden, lean las 6 peticiones que cerramos en la Declaración de Sevilla, firmada en la Universidad de Loyola en marzo, que son muy sencillitas. Yo no sé si a lo mejor Pedro José nos puede un poco resumir exactamente eso. ¿Qué estamos llevando la Iglesia a esta conferencia de la ONU? ¿Qué reclamación, además de la cancelación de la deuda? Bueno, yo lo que creo que la Iglesia propugna es que salgamos de esta especie de polémica, de enfrentamiento, de polarización, y que demos mayor prioridad a las condiciones de vida de las personas que están en una situación peor. Esto es lo prioritario, y para eso lo que hace falta es, en lugar de enfrentarnos y utilizar los problemas de la gente para pelearnos entre nosotros, buscar acuerdos, consenso. Yo creo que la Iglesia no tiene recursos propios para resolver esos problemas, pero puede ser una catalizadora del diálogo y puede dar voz a quienes normalmente no tienen medios para expresarse. Pues esperemos que eso se plasme en esta conferencia a partir del día 30. Pedro José Gómez, gracias por haber estado con nosotros, por acercarnos todo lo que allí se va a abordar. En unos minutitos nosotros seguimos hablando esta vez de arte.